la Organización Mundial de la Salud dice que hay diversos tipos de violencia y considera como violencia interpersonal la violencia familiar, o sea, la violencia entre la pareja, la violencia de los padres con los hijos, la violencia de los padres contra los mayores, o sea, los abuelos, o la violencia de los adultos contra los mayores, contra los abuelos de la familia, y la violencia, la más dolorosa y hoy en día la más invisible, que es la violencia contra los niños, el maltrato infantil. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, primer concepto que tiene que quedar claro: la violencia no es una forma de relacionarse, la violencia no es una cosa una forma natural y normal y sana de relacionarse. ¿Por qué? Porque la violencia nace de la agresividad. La agresividad es un instinto, una fuerza natural en el hombre. Si no hubiéramos tenido el instinto de agresividad como una fuerza más de todas las que genéticamente acompañan al ser humano, no hubiéramos sobrevivido como humanidad, porque no hubiese habido forma de que nos defendiéramos de los animales peligrosos, de aquel que tenía mayor fuerza, y hubiéramos desaparecido. Esa agresividad natural, que yo siempre digo, uno la nota cuando el niño nace y tiene hambre. El llanto de ese niño no es un llanto dulce y placentero para la mamá, es un llanto que realmente dice: atiéndanme, porque si no voy a seguir gritando y los voy a molestar más, aunque el niño no puede interpretarlo de esa manera. Es decir, es una forma de sobrevivir cuando uno tiene problemas. Cuando esta agresividad, natural a lo largo de toda la vida, necesaria para que me defienda de los otros, para que me defina como persona, porque desde el punto de vista psicológico la agresividad sirve para que el otro no me invada, el otro no me atropelle, el otro no me someta. No quiere decir que yo voy a contestar de la misma manera, pero sí voy a decir: basta, y aquí la cuestión es mía y no para que alguien resuelva por mí o para que alguien me obligue a hacer determinadas cosas. Entonces, esa agresividad, cuando se transforma en patológica, cuando es destructiva, y ahí hablamos de auto y heterodestructividad, es decir, es autodestructiva porque cuando yo me hago daño a mí mismo, y a veces en la violencia uno se hace daño a sí mismo hasta llegar a la violencia extrema, que es el suicidio, ¿no? Entonces, eso es autoagresividad, autoviolencia o autodestructividad. Pero la violencia es en general heterodestructiva, es decir, destruye la relación con los otros. Esa heterodestructividad hace que yo vea el violento, que pasa de la agresividad a la violencia, es una enfermedad de agresividad la violencia, hace que yo al otro lo vea como una cosa, y una cosa a mi servicio, una cosa para responder a mis deseos, y no un ser humano igual a mí. Es decir, para el violento, las demás personas no estamos a la altura que está él, no estamos a su misma altura. Es un problema también de igualdad. Por eso hablamos de poder asimétrico. Es decir, la persona que el violento considera que el otro siempre tiene menos importancia que él. Pero, en definitiva, la personalidad violenta bien definida considera al otro una cosa, no una persona. Entonces tenemos claro que hay una agresividad convertida en violencia, que cuando se convierte en violencia hablamos de dos tipos de agresividad: la autodestructiva y la heterodestructiva. También hay otra modalidad, que es la física y la psicológica. La física es fácil, todo el mundo la conoce, es la que acaba de relatar el doctor. Yo le pego al otro, yo lo hiero al otro, generalmente son los varones a las mujeres, porque los varones tienen físicamente más fuerza, un reflejo más rápido, pero hoy en día también asistimos a las peleas de parejas entre
ambos, digamos, donde el varón y la mujer se pegan, aunque la violencia puede ser un poco menos. Lo que pasa es que de todas maneras la violencia física es enferma lo mismo. Y la otra violencia, que es la psicológica, que es la más común, es la que estamos padeciendo cada vez más, que hasta yo la considero dentro de la violencia psicológica la violencia virtual. ¿Qué es esto de la violencia virtual? Que es lo más complejo y nuevo de la violencia. Es el acoso a través del celular, de los mensajitos de texto, de las llamadas o de los mails, o de subir las imágenes no deseadas, no agradables, de una persona a cualquier sitio de internet, ¿no? Que está, pero muy de moda. Para no hablar de la violencia, esto, como hemos dicho, vamos a hablar de la interpersona, vamos a hablar de la violencia de los medios. Los medios en general manejan toda la imagen con mucha violencia y nadie le dice nada, es decir, no hay ningún control sobre eso. Y muchas veces hay que recomendarle mucho a los padres que tengan mucho cuidado con ese tipo de violencia psicológica, porque los niños, sobre todo los más pequeños, imitan imágenes, que es lo que más le brinda la televisión. No hablan el mismo lenguaje que nosotros porque el nivel de complejidad del lenguaje del adulto es mucho más alto que el nivel de complejidad de un niño. El niño hasta los 5 años y medio tiene un lenguaje concreto, entiende las cosas concretas, no entiende los discursos. Y más rápido que la palabra concreta entiende las imágenes. Las imágenes son muy impactantes. Entonces, el tipo de violencia psicológica va desde el agravio, el insulto, la desconsideración, el gesto, porque la violencia psicológica se expresa a través de las conductas, a través del lenguaje, a través de gestos que uno hace muchas veces con una intención de desprecio al otro. Siempre en los actos violentos tenemos que tener en cuenta dos características fundamentales: el rechazo y la indiferencia hacia el otro. La violencia física, que es el golpe, el quemar, la nueva moda con las mujeres, quemarlas, golpearlas y quemarlas, golpearla, herirla con cuchillo, con armas blancas, tajearlas, golpearlas con un mazo, como ha sido lo de hoy, o cualquier forma de violencia que deje marcas. Esa es la violencia física. Es más fácil de detectar. ¿Por qué? Porque cualquier especialista, médico, enfermera, madre o padre con experiencia, se da cuenta cuando es un accidente y cuando es un golpe. A pesar de eso, muchos chicos muertos en accidentes en realidad son muertos a propósito, que pasan por accidente. Igual las mujeres también. Expliqué la física y la psicológica, y para que hablemos de un hecho violento tiene que haber persistencia o mucha intensidad. Es decir, que un esposo le diga a su mujer: te voy a matar si me haces esto de nuevo, no significa que eso sea un acto de violencia. En el momento es un acto de violencia, pero no significa que esté instalada la violencia en esa relación. Ahora, si esto se repite todos los días y si esto conlleva con alguna otra actitud, o sea, se repite de una u otra forma, eso ya es un acto de violencia, o si concurre en la misma, porque si alguien le da un palo por la cabeza a otro, aunque sea una vez, y lo hiere profundamente, es un acto de violencia, no hace falta repetirlo. Entonces es persistencia, intensidad y concurrencia de ambas. ¿Cuál es el origen de la violencia? Y esto, atentos, porque esto es un tema muy importante. Primero, porque es lo que estamos viviendo nosotros, es un entorno sociocultural que promueve, permite o naturaliza las relaciones violentas. Antes era más fácil entre los varones. Si los varones se pegaban, estaba bien, no era problema. Lo cual no quiere decir que los varones sean más toscos, más torpes en la relación, y que es natural que los varones, y sobre todo los chicos, se empujen, por ahí se pongan las trabas cuando juegan al fútbol.
Es decir, hay como una serie de contacto corporal más típico del varón que de la mujer. También la mujer no es que sean todas dulces, sino que también hay otra forma, es más la agresividad verbal o con gestos que la agresividad física. Pero nosotros, cuando eso es nuestra sociedad, lo naturaliza. Empezando por Tinelli, que es mi programa preferido, para ponerlo como ejemplo de lo que no debe hacerse, desde Tinelli y terminando con algunas de las novelas que vemos, todo el día esta sociedad está naturalizando el insulto, el desprecio por el cuerpo del otro, el desprecio por la intimidad del otro. No existe más intimidad. Lo privado y lo público es exactamente lo mismo. Y eso es un atentado contra el yo, que no me voy a poder explicar ahora porque es muy complicado, pero es atentar contra el yo de las personas, porque justamente hablamos de personas y de yo porque nos diferenciamos de los otros. Es decir, tenemos cosas que son propias e íntimas y únicamente nuestras. No es que somos una especie de ameba que todos nos juntamos y todos nos mezclamos. Entonces, a esta situación de cierto nivel de agresividad, de baja intensidad en algunos aspectos, que está socialmente aceptada, desde la televisión al colectivero que le grita al otro, estando el ómnibus lleno de chicos, le grita, le insulta al otro que se le cruzó en el camino, a uno de nosotros mismos que cuando estamos manejando creemos que tenemos, no sé, un cañón uno de esos carros de guerra y con eso andamos por el centro o por las rutas. Hay como un instinto de agresividad normal, porque pasar bronca pasamos todos, nos da rabia muchas cosas, pero ese instinto de agresividad convertido en una cosa sin control es violencia. Hay otros ejemplos que vemos a montones, es decir, la falta de respeto por el otro, o sea, no hace falta mostrar la fuerza, pero llevar por delante al otro, el no tener cuidado, que alguien viene caminando y yo paso al lado y si lo tropiezo con él no importa, el decir barbaridades delante de los chicos, por ejemplo, el tratar a las mujeres con palabras soeces o con gestos, que es común en la calle, el no respetar al otro como igual en un montón de actitudes, es una forma de generar un caldo de cultivo de la violencia, que cuando en este caldo de cultivo aparece una personalidad patológica, porque hay que decir, los violentos son personalidades patológicas, no es que son como los barra brava. Los barra brava no son normales. Si el tipo que por un partido es capaz de levantar una butaca y tirársela por la cabeza a los del otro bando, a los enemigos, voy a decir, porque es lo que ellos transmiten, a los del otro cuadro, es una personalidad patológica. ¿Por qué ¿De qué se está defendiendo? Y no estoy hablando de los hinchas de River. Entonces, hablo de todos. Entonces, esa personalidad patológica, con predominio, para decirlo más, que todos los entiendan, con predominio de descontrol impulsivo, en esta sociedad se convierte rápidamente en un violento. En una sociedad más pacífica, con respeto de la autoridad, con respeto de las normas, cosa que nosotros genéticamente, no sé por qué, pero parece que de eso venimos todos de los mismos cromosomas, no respetamos las leyes. En una sociedad con más respeto de las leyes, con más contención, con una educación más personalizada, con más respeto por los otros como personas, es muy probable que esa misma persona tenga muy pocos momentos para ejercer la violencia. Sin embargo, en una sociedad donde todo está permitido y todo está justificado, porque esa es la segunda parte nuestra, nosotros tenemos inmunidad asegurada. Para los culpables hay inmunidad asegurada. Acá está lleno de abogados que van a querer matar, pero es así. En general la inmunidad predomina sobre el castigo a los culpables. Y esto pasa hasta en las escuelas. Si alguien escuchó los informativos hoy, se da cuenta que generalmente, y yo lo vengo denunciando hace rato, los chicos golpeados, las chicas contagiadas como la de hoy,
o las que las han subido a internet en alguna situación extraña o íntima, se tienen que ir ellas del colegio y el victimario se queda. Entonces nosotros estamos enseñando la impunidad desde la escuela y desde el jardín a veces, no solamente desde el primario. Si, con esas, ya como nos va en este momento, cuando los chicos tenían un poco más de control, en esta inmunidad, que se aprende todos los días, porque siempre gana el que pega, gana el que insulta, gana el que es más torpe, gana el más grosero. Y lo terrible es que si eso fuera la excepción, estaríamos bien, pero no es la excepción, es por lo menos el 50% de los hechos. Entonces, esto quiero que quede claro. Nosotros tenemos más violencia porque tenemos una sociedad que permite, fomenta, o niega la violencia, la niega. Porque esto que estoy contando de los colegios es porque nadie, ningún inspector, ningún ministro de Educación quiere hacerse cargo de decir: el niño que golpea, el que es un violento, aparte de ir a tratamiento, es un delito y por lo tanto hay que tomar una sanción. Será administrativa, porque son menores, pero es una sanción dentro del colegio y no dejarlo como es el que gana. De última es el que gana, es el más vivo y el que gana, la viveza criolla. Dentro de esto, el maltrato infantil es toda acción u omisión que lesione o ponga en riesgo a un niño o un puber o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y social. Es decir, ¿cuál es la diferencia con el niño? Con el niño, el problema es que depende totalmente de los adultos. Entonces, en este caso, es toda acción u omisión que lo ponga en riesgo. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia entre pareja, ¿qué ocurre? Que entre adultos la mujer puede recurrir. Generalmente no recurre porque es un círculo violento, que no voy a entrar a explicar ahora, pero el círculo violento es porque hay una forma de violencia en la mujer se complementa con la violencia del varón. Pero en los niños eso es imposible, el niño no puede adivinar, y sobre todo cuando es muy chiquito, no puede escaparse de la situación. El adulto, en el caso de la pareja, sí puede buscar ayuda o puede refugiarse en otro lado, puede alejarse del violento. Y bueno, lo mismo las situaciones de maltrato deben ser reiteradas, graves o negligentes, porque esa madre que fue y le pegó a la maestra en la provincia de Buenos Aires porque le mandó una nota al que le decía a la nena que termine las tareas, obviamente no estaba maltratándola, sino que estaba tomando una medida normal. Y la madre se sintió agredida y fue y la golpeó porque es una violenta la madre. Bueno, en el caso del psicológico, en el maltrato para los niños, el maltrato infantil es toda forma de rechazo o abandono manifestado en conductas, gestos, verbalización. Esto lo pongo como muy importante porque los chicos no entienden los lenguajes ambivalentes que tenemos los adultos. O sea, un adulto le puede decir a otro: ándate que no te quiero ver más, no te aguanto más. Y el otro entiende, y a lo máximo dice: bueno, está con la loca, me voy, vuelvo en un rato. El niño menor de 6 años, y hasta los 6 años por lo menos, por las dudas, cree que es así. No diferencia, primero no diferencia fantasía y realidad. Y no puede diferenciar que la madre, que es el adulto, o el padre, que son los adultos referentes, le diga que no lo puede ver más, que no lo soporta. Cuando son más grandes ya los chicos se dan cuenta, pero cuando son chiquitos, muchos de ellos empiezan a sentir de que realmente la madre no lo soporta. Y generalmente se acompaña de un sentimiento de culpa, por lo cual la madre después le da todo lo que el chico quiere durante un rato porque le dijo una barbaridad. Y el niño no entiende qué madre tiene, que tiene 2 madres. Una cuando está de una manera y otra cuando está de otra. Y eso produce la psicosis, ¿no? Es decir, estos detalles que parecen ínfimos son fundamentales para el desarrollo de las personalidades sanas.
Bueno, en los lactantes, que es lo más grave, yo esto lo traigo básicamente por esto. En los primeros 2 años de vida de todo ser humano son definitorios para el futuro. No son determinantes absolutos, porque yo no hablo de absolutos, sobre cuando hablo de lo humano, sino que son muy condicionantes, mucho más condicionantes que a los 10, a los 12 o a los 14 años. Por eso nosotros, los psicólogos que trabajamos con niños en situación de violencia, realmente nos preocupa mucho cómo se maneja la sociedad en la actualidad, porque hay un síndrome que es muy común en este momento, que es el del niño sacudido, y que no hay otra forma de maltrato. Pero son padres adolescentes o padres estresados porque tienen un montón de cosas que hacer, porque estamos metidos en una sociedad de consumo cada vez más loca, porque ya consumimos, no sé ni para qué, digo, pero parece que hay que cambiar las cosas cada 2 o 3 meses o una vez por año, porque si no nos quedamos sin oxígeno, no sé, digamos, es como un virus, ¿no? Entonces, estos padres estresados suelen tomar a los bebés del tórax y los sacuden. O los sacuden para hacerlos jugar a veces. Porque yo estoy tan ansioso que necesito descargar la ansiedad con este niño y no me doy cuenta. Y eso produce lesiones cerebrales. Y eso, si no hay un pediatra que conozca exactamente este cuadro, pasa y puede producir lesiones severas muy graves. Y no sabemos si muchos de esos niños que están hoy con el supuesto, porque hay un cuadro real de trastorno de la atención, pero la mayoría son supuestos, no son niños que han sido en los 2 primeros años tratados de esa manera. Bueno, en lactantes tenemos el temor o rechazo o excesiva demanda de contacto. El bebé que busca permanentemente estar en un palzado o que cualquiera que lo toca se apega, se trata de mantener el contacto físico, es una forma de avisarnos que algo le está pasando. El retraso psicomotor, la inapetencia o voracidad excesiva, los niños que no comen o los que comen de todo, la alteración del ritmo normal de alimentación, higiene, sueño y juegos, el no acostar a los niños a una hora más o menos, estoy hablando de los menores de 2 años, ¿no? El no acostar a los niños a la misma hora o una hora más o menos aproximada y todos los días en los mismos horarios es una forma de no permitir un desarrollo normal. Digo porque esto es muy común y pasa de largo y los pediatras no lo dicen. Carencia o pobreza extrema del lenguaje, hiper o hipoactividad. Muchos de los chicos hiperactivos que las madres justifican en los colegios porque lo que pasa es que el chico es tan inteligente que se aburre en clase, es un chico maltratado. Lo que pasa es que no es el maltrato que deja marca, no es el maltrato que el médico lo descubre, o si lo descubre se calma. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas, porque un niño es difícil que pueda contar o darse cuenta qué es lo que le está pasando. El apego indiscriminado a adultos extraños. Esta es la base de la trata, que ahora está de moda. Los que saben de la trata, que está más extendida, pero que trata de personas hubo siempre, saben que cuando se llevan a los chicos buscan a estos niños maltratados, que como cuando viene un adulto que los atiende, que los acaricia, que les compra una golosina, se apegan a ese adulto aunque sea un extraño totalmente, y es lo más fácil para tener sexo. Entonces, ya es decir, los que conocemos un poco de los temas de los chicos nos damos cuenta cuáles son las víctimas no solo los chicos que están en la calle, los chicos que han sido negligentes, los cuidados que los padres han tenido con ellos, son víctimas, pero facilísimas de la trata. Bueno, la desconexión afectiva, la excesiva y excluyente dependencia de la madre. Los chicos que tienen miedo que la madre lo abandone están todo el tiempo ya reclamando por su madre. Las autoagresiones o mutilaciones, los chicos que se muerden, se arrancan pelos, se lastiman. Las conductas erotizadas en el caso de los niños con las que han tenido o son propensos al abuso sexual. Los inicios escolares, los indicios de maltrato en escolares de 4 a 12 años son muy esquivos, temerosos o inhibidos,
totalmente desinhibido, el niño que es totalmente desinhibido también nos está indicando que algo falta en el entorno familiar. Es violento verbal y conductualmente, los que pegan, los que insultan, los que no respetan a nadie, y usa o puede usar lenguaje procas y adulto. El lenguaje del adulto y el lenguaje procas que suelen usar los adultos nos está indicando que no se lo trata como un niño, se lo trata como un adulto más, y entonces ve, escucha y participa de cosas que no corresponden. Estos son algunos de los casos que hemos tenido de maltrato. Este lo traje porque creo que es un maltrato físico y psicológico único. Ustedes ven la cabeza, en ese momento no teníamos posibilidad de sacarlo de otra manera. Este chico tiene la cabeza abollada, es decir, está aplastada de un lado, porque durante 5 meses, que es lo que tenía cuando lo internaron al hospital, estuvo acostado en una cuna de un solo lado. O sea, no lo levantaban, nunca le daban la mamadera acostado,